Ahí estamos. Estamos entonces en la clase de filosofía con el tercero medio A, plan común, día 4 de mayo. ¿Ok? Lo primero, como siempre, íbamos a preguntarle más o menos cómo están. Eh, bueno, veo a las que estaban acá del electivo en la mañana y les pregunto a los demás cómo están, cómo han estado. La semana pasada fue más o menos complicada, sí, no sé cómo están con eso. No sé si tendrán muchas tareas, muchas entregas, o está más o menos relajada la cosa. ¿Cómo están en general? Bien, dice Tomás, perfecto. Oye, con respecto a las tareas, digamos, mucha tarea, poca tarea, o término medio, nivel de estrés del 1 al 10. Yo me compliqué por algunos problemas que tuve, pero son míos. Ya. Pero no tienen como muchas pruebas por semana. Siento que tenemos pocas tareas, dice Tomás, ya, perfecto. Claro, o sea, las tareas ya no se envían. Hartas pruebas, dice Tomás. Sí, la segunda nota que vamos a tener nosotros también va a ser una prueba, ya no va a ser un trabajo porque me demoro mucho en revisar, ¿ya? Con trabajo me demoro demasiado. Tanto así que, no sé, pues reviso cosas hasta la noche y los fines de semana, porque eso no corresponde. Así que es más fácil también para mí revisar pruebas. Seguramente vamos a tener una prueba la semana del 31, ¿ya? Seguramente la semana del 31 vamos a tener pruebas, ¿sí? Lucas dice nivel de estrés 2, ¿ya? Entonces podría yo deducir, digamos, que tan estresados no están, ¿ya? Y con respecto al ánimo, digamos, con el tema de la cuarentena, o con respecto a todo lo de la semana pasada, ¿cómo están con respecto a eso? ¿Alguien? Al parecer no. Entonces pasamos a lo nuestro, ¿ya? Un pequeño recordatorio de lo que estábamos haciendo. Pasamos nosotros por algunas posiciones, vimos el concepto de ontología y epistemología, en términos más o menos básicos, pasamos más o menos por algunas preguntas ontológicas y epistemológicas, pasamos por algunas posiciones. Entonces ahora a nosotros nos quedaría empezar a trabajar los temas del libro, ¿ya? Que es esto que tengo acá. Entonces, antes de pasar con lo del libro, yo tengo que saber si estos conceptos me quedaron más o menos claros o no tanto, digamos. Pero me interesa fundamentalmente estos dos, ontología y epistemología. ¿Me podrían decir algo con respecto a esos conceptos? ¿Lo que recuerdan, lo que conversamos o alguna cosa? ¿O fue solamente tiempo perdido porque no se acuerdan de nada? ¿Podría alguien decirme más o menos de qué se trató la clase anterior? Claro, o sea, si es que nadie me puede decir lo que se trató la clase anterior, ahí tendríamos que empezar a reforzar los contenidos con tareas, y tendría yo que dar tareas, ¿no? ¿Creen ustedes que sería necesario darles tareas semana a semana o clase a clase? ¿O no tanto? O sea, no es necesario, pero yo creo que igual habríamos que repasarlo porque igual se olvidan algunas cosas. Ya. Es que principalmente las tareas son para reforzar conceptos. Si a ustedes se les olvida una cosa de una clase a otra, yo tendría sí o sí que darles tareas, ¿no? Porque no puede ser, digamos, que no se acuerden absolutamente de nada. Serían Profe, como clases inútiles, ¿no? Constanza, profe, ¿sí? no creo que o sea, no creo que se olviden lo que son lo que significa tal cosa, sino ¿Ya? que como lo que pasamos exactamente, porque ¿Ya? no podría decirle exactamente ¿Ya? qué Sí, pasamos. sí, pero yo no pregunto así como exactamente, con lujo de detalle, sino que me digan más bien en términos generales qué es lo que hicimos en la clase anterior y nada más que eso. En términos generales, para tener más o menos una Nos, base. nos empezó a dar conceptos y a explicarnos como para qué servían y todo eso. Ya, perfecto. ¿Recuerdan ustedes alguno de los conceptos? ¿A qué se Recuerdo referían? que, recuerdo que habíamos pasado algo de realismo, no me acuerdo bien. Ya, Habían dos tipos de realismo, ya, uno ya, ingenuo y el otro no ya. me acuerdo. Perfecto. Y con respecto a la ontología y epistemología, ¿recuerdan algo?
Eso era, por ejemplo, que el plátano era de ese color o algo así. No, no. No, yo creo que vamos a empezar, digamos, con tareas porque no está funcionando el simplemente confiar en ustedes que están estudiando cosas, digamos. Ustedes no tienen la costumbre tampoco de tomar apuntes, parece. Están como acostumbrados al asunto de las tareas, digamos. Si no les dan una tarea, simplemente solamente escuchan, ¿sí? Más o menos creo yo, ¿sí? Pero lo que pasa con eso es esto, ¿no? Que después de, no sé, 2 o 3 clases, todavía no tienen claro unos conceptos, ¿sí? Entonces, Eh, bueno, ¿sí? Geraldine. la ontología yo tengo anotado que era como las relaciones de unas cosas con otras, algo así. Ya, también es muy inexacto y muy incompleto. La ontología es la rama de la filosofía que estudia o que se pregunta por la existencia o por el ser. Epistemología, lo mismo, pero con relación al conocimiento, ¿no? Ah, Incluso profe, vimos la etimología, yo ¿sí? lo tenía anotado. Incluso vimos la etimología de las palabras y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, eso. Y a lo mejor no están acostumbrados tanto a tomar apunte, o creen que después se van a acordar, o creen que después van a ver el video y listo, pero no está funcionando mucho el asunto, ¿ya? Entonces vamos a empezar con actividades del libro que van a tener que hacer en clase. Y yo se las voy a preguntar, digamos, etcétera, etcétera. Cosa desagradable. Ustedes ya son grandes, digamos, deberían estudiar por la suya, no porque se los manden, ¿no? Entonces vamos con algunas cosas del libro, ¿sí? Vamos a trabajar, aparece en su plan de trabajo que vamos a empezar con otras páginas, con otras de acá. Pero encontré relevante primero esto, que trata sobre las preguntas filosóficas, ¿ya? Entonces su tarea va a ser la siguiente, yo se las voy a anotar acá, ¿ya? No es una actividad que aparezca como tarea en el libro. Si el libro es súper malo, ¿ya? El libro ocupa conceptos, digamos, que ustedes nunca han escuchado, tampoco salen fragmentos apropiados, es malo el libro, ¿ya? Entonces la actividad que van a tener ustedes que hacer es formular preguntas ontológicas y 2 preguntas epistemológicas, ¿ya? Entonces, esto de formular preguntas puede parecer complicado, pero eso es lo que aparece acá en esta actividad, como formular preguntas filosóficas. Una de las actividades que aparece acá, una de las habilidades, formular preguntas filosóficas. Entonces vamos a pasar por esta página en donde nos enseñan más o menos qué es una pregunta filosófica y ustedes me van a formular algunas preguntas filosóficas, ¿sí? Con respecto a las cosas que hemos visto. Estos conceptos ya yo los doy por pasado, ¿sí? ¿Qué les parece la actividad? ¿Muy descabellado, digamos, o creen que se podría hacer? Denme la opinión. Lo que me interesa es que les quede algo en el cuaderno, digamos, ¿ya? Para que la próxima clase, si yo les pregunto qué es lo que hicimos, ustedes me pueden decir, ¿ya? ¿Qué les parece la actividad? ¿Se puede hacer o no se puede tanto hacer? ¿Creen ustedes? Sí se puede hacer, yo ¿Ya? creo que sí ¿Es se puede. factible ya? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a leer nuevamente el objetivo que aparece acá en la unidad, y es el siguiente. Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y epistemología, ¿no? Por eso eran importantes estos 2 conceptos que hemos estado revisando en las 2 clases anteriores, confrontando diferentes perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. Ahora, una de las habilidades que aparece acá, déjenme poner acá esto para mover bien, el tema de formular preguntas filosóficas, ¿sí? Habilidades, ¿ya? Porque no todas las preguntas son filosóficas, ¿sí? Entonces, ya tenemos estos conceptos y yo les pido que formulen preguntas con respecto a esto y después nos metemos de lleno al asunto de las posiciones, ¿ya? No sé si les acabo de comentar o no, si es que no es así, lo comento de nuevo. La próxima nota va a ser una prueba, ¿ya? Y va a ser la semana del 31. Yo les voy a mandar la invitación por calendar y todo el asunto, pero va a ser una prueba, no va a ser un trabajo en la semana del 31. Yo, obviamente en esta prueba van a estar estas habilidades. O sea, yo les voy a poner, invénteme una pregunta filosófica sobre tal cosa, ¿sí? O a partir del fragmento, invente una pregunta filosófica, ¿ya? Entonces ustedes deberían saber cómo formular una pregunta filosófica, ¿ya?
Entonces vamos a ir con esto. Necesito que alguien me ayude a leer. ¿Quién se ofrece para leer la primera cita? Aparece acá primero Tomás. ¿Tomás quiere leer? Ya, bueno, profe. Ya, perfecto. Entonces léeme desde acá. Formular pregunta, lee el cuadro azul y empieza a leer desde acá. Usted le va a tocar este fragmento. Mm, ¿Ya? ya, Lea espera un todo esto. poco. Ya, al tiro, espera un poco. Ya, tranquilo. Ya, ahora sí. Toda la parte azul y el fragmento ese Sí, que. lea Ya, todo esto desde acá. Todo esto de arriba, el cuadro azul y el primer fragmento. vale. Habilidades filosóficas. Formular preguntas filosóficas. Las preguntas filosóficas son esenciales para filosofar y tienen algunas características que las distinguen de otro tipo de preguntas. A continuación, conocerás las características de las preguntas filosóficas mediante definiciones y ejemplos. Son cuestiones abiertas, que invitan a la reflexión y al diálogo sobre un determinado asunto, en lugar de responder con datos concretos. Por ejemplo, la pregunta ¿cuál es la suma de 423 más 324? No es una pregunta filosófica, en cambio, sí lo son. ¿Qué es la suma? ¿Qué es un número? Las que se presentan a la reflexión y al debate. Preguntarse, ¿cuánto tiempo tarda la luz al llegar al sol ¿cuánto tiempo tarda la luz en llegar del sol a la Tierra? No es una pregunta filosófica, pero ¿qué es el tiempo? Sí lo es. Perfecto. Gracias, compañero. Entonces teníamos que la primera característica es que son cuestiones abiertas. ¿Ya? Esto quiere decir, ¿no? Que no responden con datos concretos. ¿Sí? Es decir, no son preguntas cerradas. ¿Sí? ¿Por qué razón esta suma no sería una pregunta filosófica? Porque la respuesta se puede sacar haciendo un cálculo y que ya está, porque es una sola respuesta la que tienen, hay que simplemente hacer un cálculo con una calculadora, uno puede sacar al tiro la respuesta y es una sola la respuesta que Perfecto, tiene. perfecto, bien. Acá aparece también la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra? ¿Por qué esa no sería una pregunta filosófica? Porque también se podría intentar calcularlo. Claro, y de hecho se puede hacer el cálculo, digamos, y la respuesta es una. Si yo les pongo la pregunta, por ejemplo, déjenme escribir acá una pregunta, déjenme ir a mi pizarra, vamos a poner acá una pregunta. Eh, ¿Hay cerveza en el refrigerador? ¿Sería esto una pregunta filosófica o no lo sería? No, no lo sería. ¿Por qué razón? Porque sería una respuesta concreta con sí o un no. Perfecto, bien. Vamos entonces con la segunda característica. ¿Ya? ¿Quién quiere leer? ¿Alonso o Renato? ¿Está Renato ahí? Sí, ¿Puede leer Renato? ya. Ya. Lea entonces el fragmento 2. Espera un poco. Son preguntas trascendentales por los que seres humanos porque resultan interesantes para cualquier persona debido a que tienen que ver con la experiencia de todo cerca de los enigmas de la vida y expresan el afán de conocer a un mismo quién soy, qué es el bien y por qué hay mal, hasta qué punto soy libre. Perfecto. Vamos a poner acá otra pregunta. A partir del fragmento 2. ¿Esta sería una pregunta filosófica? ¿Qué quiero estudiar? ¿Sería una pregunta filosófica? No, ¿Por qué razón no? A partir del fragmento. porque solamente yo sé lo que quiero. Por ejemplo, yo estoy decidido a hacer algo. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué dicen acá las preguntas trascendentales? ¿Qué características tienen las preguntas trascendentales? Lea de nuevo el fragmento.
Son preguntas trascendentales por los seres humanos porque resultan interesantes para cualquier persona debido a que tienen que ver con la experiencia de todos acerca de los enigmas de la vida y expresan el afán de conocer a un mismo. ¿Quién Perfecto, soy? perfecto. Esta pregunta, ¿qué quiero estudiar? ¿Sería interesante para todo el mundo? ¿Todo el mundo quiere saber o todo el mundo le interesaría lo que usted quiere estudiar o no? ¿A una persona en China, por ejemplo, le interesaría lo que usted quiere estudiar? No. No. No me conocen, digamos, no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Por tanto, esta pregunta, ¿qué es lo que quiero yo estudiar? No es una pregunta trascendental. ¿Por qué? Porque no es interesante para cualquier persona, ¿ya? Al parecer, las preguntas trascendentales tienen que ver con experiencias comunes a todos, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Qué es el bien y por qué el mal? ¿Hasta qué punto soy libre? Estas son preguntas que podrían interesar a cualquier persona del mundo, ¿no? La pregunta, ¿qué quiero estudiar? No sería una pregunta trascendental, sería una pregunta personal, digamos, interesante para cada uno de nosotros, pero no tendría por qué interesarle a alguien de, no sé, la India, ¿no? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Qué sería entonces una pregunta trascendental? Que le importa a todos. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la experiencia de todos, tiene que ver con un lugar común, ¿ya? Tenemos entonces ahí dos características. Son cuestiones abiertas, es decir, no son preguntas cerradas, como cuánto es 2 más 2 es 4, digamos, se acabó el problema. Y también son preguntas trascendentales, es decir, pueden ser interesantes a cualquier persona porque tienen que ver con la experiencia común de todos, ¿sí? Ahí tenemos dos características. Entonces teníamos, a partir de los ejemplos, que hay cerveza en el refrigerador, no es una cuestión abierta, es una cuestión cerrada, podemos ir y mirar, por tanto no es una pregunta filosófica, y que quiero estudiar no es una pregunta trascendental, por tanto no sería una pregunta filosófica tampoco. Digamos entonces con la tercera característica. ¿Quién puede leer? Carol Leiva tiene el micrófono abierto. Ah, ahí sí. Constanza, ¿quiere leer? A Constanza le gusta leer. Ya, yo leo. ¿Le gusta leer o no, Constanza? Sí, sí me gusta. Ya. Si quiere, lee todo después también, ¿no? Vamos acá con el tercer. Ya no es broma nomás. Este puro Bueno, fragmento. Solamente son, estas preguntas generales, claro. son Empiezo. preguntas generales que no afectan únicamente a un lugar o una época, particularmente a un grupo de personas concretas, sino que son universales. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué fue tan injusto el árbitro del partido de hoy? No es una pregunta de carácter filosófico. En cambio, la cuestión que es la justicia, si lo es, implica que han de contener nociones abstractas como felicidad, libertad, bien, etc. La filosofía trata sobre las ideas que representan cosas y no sobre cosas concretas. Perfecto. Como resumen, Constanza, ¿qué es lo que nos dijo el fragmento que usted leyó? Que las, ¿cómo se llama esto? Las ideas representan cosas y no cosas abstractas. O sea, Ya, ya, perfecto. Vamos con un ejemplo. Voy a escribir acá otra pregunta en mi pizarra. Eh, ¿Es tan injusto el profesor? ¿Sería esto una pregunta filosófica, según nos dicen acá en el texto? Perdón, acá, ¿por qué fue? Para que siga con el ejemplo. ¿Por qué fue tan injusto el profesor el día de hoy? ¿Sería esta una pregunta filosófica o no lo sería? A partir de este fragmento. Este fragmento nos dice que las preguntas filosóficas al parecer son preguntas generales. Es decir, no se preguntan sobre preguntas particulares. No afectan únicamente a un lugar o a una época particular o a un grupo de personas concretas, sino que son universales, ¿no? Por ejemplo, la pregunta ¿por qué fue tan injusto el árbitro en el partido de hoy? No sería una pregunta de carácter filosófico. Podríamos nosotros resolver esa pregunta con la respuesta porque cobró mal un penal,
o porque le pagaron, digamos, para que cobrara mal, ¿sí? Se respondería quizás con eso, esa pregunta. Es una pregunta muy particular, ¿no? Pero las preguntas filosóficas, al parecer, nos dicen acá, son preguntas universales, o más bien generales. No se aplican solamente a un caso tal o cual, sino que también se preguntan por ideas o conceptos universales, digamos. Entonces, ¿por qué fue tan injusto el árbitro del partido hoy? No sería una pregunta filosófica porque no es general y tampoco estamos preguntándonos sobre un concepto universal. Pero si ustedes se fijan, la pregunta es muy diferente a la pregunta ¿qué es la justicia? Esta sí sería una pregunta general. No estaríamos preguntándonos sobre un caso de justicia o injusticia en uno o en otro caso. Estaríamos preguntando sobre la justicia en general. Es decir, estaríamos preguntando sobre un concepto abstracto universal, ¿sí? Por tanto, la pregunta ¿qué es la justicia? Es filosófica, pero la pregunta ¿por qué fue tan injusto el árbitro en el partido de hoy? No es una pregunta filosófica, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí, se entiende. ¿Podrían ustedes inventar una pregunta sobre una idea universal como la justicia? Acá aparecen otros ejemplos, ¿no? Pero ¿podrían ustedes poner eso en forma de pregunta? Hacer una pregunta general que abarque todos los casos a partir de un concepto universal como la justicia. ¿Podrían formular una pregunta? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué ese niño Quizás, le pegó al otro? ¿Cómo? ¿Por qué ese niño le pegó al otro? ¿Ya? ¿Sería una pregunta filosófica o no sería una pregunta filosófica? No. No sería filosófica, ¿cierto? ¿Podría usted inventar una pregunta que sea filosófica? Esa fue la pregunta. ¿Podrían Profe, inventar? Sí, ¿por qué hay maldad? ya, claro, esa sería una pregunta general. Porque no estaríamos hablando simplemente de un caso particular o de otro caso particular. Estaríamos hablando de la maldad en general, no del concepto abstracto de maldad, del concepto universal de maldad que se aplica a múltiples casos. No estaríamos hablando de una ocasión particular. Así que está bien. ¿Se le ocurre otra? ¿qué es la muerte? Quizás. Ya, que es la muerte. Ya, perfecto, bien. Podría tomarse como filosófico, ¿no? Desde un punto de vista muy general sobre el concepto de muerte, ¿no? Desde el punto de la biología, no sé si la respuesta será muy cerrada o no, ¿ya? Pero yo diría que sí, se aplica a una situación en general, aunque tengo problemas ahí con el asunto de la biología. ¿Se podrá definir en términos biológicos la muerte? Porque en ese sentido sería una pregunta general, pero no sería una pregunta abierta, sería una respuesta cerrada. Por ejemplo, si es que desde la biología nos dicen que la muerte es simplemente cuando tales capacidades del organismo dejan de funcionar, sería esa una respuesta cerrada, aunque sería trascendental y general, ¿no? Pero tengo dudas con si es una pregunta abierta o cerrada. ¿Qué creen ustedes? ¿Una pregunta abierta o cerrada? ¿Qué es la muerte? ¿Da para reflexionar? Una ¿Cuál? pregunta abierta. Pueden ser ¿Ya? ambas, ¿Ya? Puede ser ambas, dicen por ahí, y puede ser abierta. ¿Por qué pueden ser ambas? porque depende del punto de vista de que uno lo vea, porque si lo ve un científico, obvio va a Ujú. ser una pregunta cerrada, No, pero si ¿ya? lo ven ¿Y otra. de qué punto de vista no habría que verlo para verlo como una cuestión abierta? Como una pregunta abierta. ¿Cómo, profe? ¿Desde qué punto de vista habría que ver esa pregunta para entenderla como una pregunta abierta? De la forma religiosa. Ya, claro, para un religioso podría O ser una pregunta espiritual. abierta, ¿no? También, ¿no? Yo tiendo, digamos, a lo científico, ¿no? Tiendo como a darle una respuesta siempre a esa pregunta. Bueno, la muerte es simplemente que el organismo deja de funcionar, digamos. Tiendo como para allá. Obviamente mi posición no tiene que ser la misma de ustedes, ¿no? Una No, persona no, idealista también me parece que puede verlo. claro, como de qué manera, a ver, explíquenos un poco, para entender, Que va más allá, ¿ya? porque la persona idealista es así. Va más allá de ¿Ya? lo que pueden ver las otras personas. Ujú. ¿Qué respondería una persona idealista a esa pregunta, cree usted?
Bueno, eso se lo pueden preguntar, ¿no? Claro, ahí obviamente ustedes no tienen que pensar lo mismo que yo tiendo a pensar que esa pregunta no es tan abierta, ¿no? Tiendo a como cientificar las cosas, por decirlo así, tiendo a responderme eso como una pregunta cerrada. Pero obviamente si ustedes en una prueba o algún trabajo me dan las razones de por qué consideran que la pregunta es abierta, obviamente se los voy a poner bien, ¿no? Vamos acá entonces con la última. ¿Quién se ofrece para hablar, para leer, perdón? ¿Habla Constanza Geraldine? ¿La hice leer Geraldine o todavía no? No, Geraldine. ya, yo leo. Ya Geraldine, lee usted la última. Las preguntas filosóficas bien construidas deben ser claras y precisas. Por ello, no deben contener suposiciones, salvo que tales suposiciones hayan sido discutidas y aceptadas con anterioridad. Por ejemplo, una pregunta como ¿por qué los medios de comunicación nos manipulan con tanta publicidad? Contiene por lo menos tres supuestos. Uno, la publicidad de manipular a las personas. Dos, los medios de comunicación emiten muchas publicidades. Y tres, los medios de comunicación desean deliberadamente manipular a los receptores mediante la publicidad. Cada uno de estos supuestos deberían ser revisados y discutidos como una cuestión separada. Perfecto, gracias. O sea, teníamos que las preguntas filosóficas deben ser claras, no como cualquier pregunta científica en realidad, y no deben contener suposiciones. ¿Se acuerdan ustedes de la falacia de pregunta compleja? ¿Alguien de la unidad anterior? ¿En qué consistía una pregunta compleja? ¿O no recuerdan? Díganme que no, si es que no. Pero les suena, digamos, por algún lado, falacia de pregunta Era, compleja. por ejemplo, lo que era como algo que preguntabas Ujú. y te lo afirmaban indirectamente. Claro, por ejemplo, si yo pregunto, no te aburres de flojear todo el día? Sería una pregunta compleja, porque estoy suponiendo ya en la pregunta que usted ha estado flojeando todo el día, ¿no? Esa es la pregunta que aparecía en el libro, parece. Entonces, una pregunta compleja es una pregunta que ya contiene muchos supuestos, ¿sí? Entonces, acá simplemente nos están diciendo que las preguntas filosóficas no deben ser preguntas complejas, es decir, no deben contener ya suposiciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo pregunto lo siguiente, ¿la mente es inmaterial? ¿Sería esto una pregunta filosófica o una buena pregunta filosófica? Profe, se le cortó, no se le alcanzó a escuchar lo que dijo antes. Ah, perfecto. ¿Qué alcanzaron a escuchar? La última parte de si era una pregunta filosófica. Ya, eh, no sé en realidad dónde quedé. Simplemente estaba diciendo que nos están diciendo acá, en este fragmento, que las preguntas filosóficas buenas no deben ser preguntas complejas, es decir, no deben contener suposiciones. Por ejemplo, si alguien dice esta pregunta, ¿por qué los medios de comunicación nos manipulan con tanta publicidad? Está ya suponiendo, esta es una pregunta compleja, ¿no? Tiene tres suposiciones. Primero, que los medios nos manipulan, primero, que los medios contienen mucha publicidad, ¿sí? Y tres, que desean manipularnos, digamos, ¿sí? O sea, esta sería una mala pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta cargada de suposiciones. Sería una falacia de pregunta compleja, ¿sí? Entonces yo les ponía acá, por ejemplo, tenía acá esta pregunta. ¿Por qué la mente es inmaterial? ¿Sería una buena pregunta filosófica esta? ¿O tiene algún supuesto? ¿O es una pregunta compleja? ¿Por qué la mente es inmaterial? Una pregunta compleja, ¿Por qué razón? porque está como suponiendo que es inmaterial. Claro, sí. O sea, la pregunta esta ya presupone que la mente es inmaterial. Ya estamos presuponiendo acá deliberadamente la respuesta a la pregunta, ¿sí? Una pregunta filosófica, digamos, de esta manera más bien constituida sería,
¿Cuál es la naturaleza última de la mente? Ustedes se fijan, esta pregunta ya no tiene ninguna presuposición, ¿sí? Es una pregunta clara, digamos que ya no supone nada, ¿sí? Por eso mismo es abierta, ¿sí? No se puede responder, digamos, apelando a la matemática o a la ciencia. De hecho, esta pregunta ha sido un problema enorme para la ciencia, para las ciencias cognitivas, ¿sí? Hay muchas respuestas. En ese sentido sería abierta, sería clara porque no tiene suposiciones. Perdón, me fui de la página. Acá sí. Sería trascendental en el sentido de que la pregunta por la mente podría interesarle a un chino y a alguien de la India. ¿Por qué? Porque en el lenguaje cotidiano, al parecer, todos hablamos de la mente, ¿no? La palabra mente, digamos, está en muchos idiomas. En ese sentido, podría ser una pregunta trascendental. Preguntarse si la mente es material o inmaterial o cuál es la naturaleza última de la mente. Y una pregunta general, porque no estamos preguntando sobre la mente de, a ver, déjenme ver un nombre, sobre la mente de Constanza o la mente de Geraldine o la mente de Amaro o de Tomás. Estamos preguntando sobre la mente en general, ¿no? Bien. ¿Se entiende más o menos estos apartados? ¿Ya es más o menos claro? ¿Podrían ustedes inventar sus preguntas ahora? ¿O creen que les costaría mucho? Díganme que sí o que no. Profe, ¿Sí? por ejemplo, yo tengo una pregunta que siempre me surge la duda, ¿Ya? eh, Dígalo, a ver. que si todos veremos lo mismo, o sea, por ejemplo, el color piel, ¿Ya? usted lo ve azul y yo Claro, sí. rojo. Sí. Esa pregunta es muy antigua. La podemos rastrear más o menos hasta el siglo XVII, principalmente con un filósofo que se llamaba John Locke. Ese problema se llama inversión de los qualias, ¿no? De si una persona puede ver como rojo, en realidad lo que yo percibo como azul. ¿Podemos estar seguros de eso o no? Sí, buen ejemplo de pregunta. Inversión de qualias. De John Locke. Claro, acá incluso uno encuentra artículos académicos. Bueno, acá no tenemos un artículo, pero tenemos Wikipedia. Y tenemos acá un artículo académico de Stanford, de una universidad más o menos importante, sobre el problema que plantea el compañero, ¿no? ¿Conocen ustedes la Universidad de Stanford? Está como al nivel de Harvard, ¿ya? De universidades importantes. Ustedes se fijan acá que este problema, que es una pregunta que uno se hace, ¿no? Cuando niño, digamos, en la vida, es motivo de preocupación de académicos serios, digamos, que están escribiendo artículos sobre esta pregunta. ¿Ya? Otros usos de la palabra qualia. Escenarios de qualias invertido. Un escenario simple de qualia invertido. Acá todas las posiciones, mira, acá nos tenemos acá con espectros de color, ¿no? Tratando de defender una posición. Entonces, sí, acá nos muestran, ¿no? Cómo sería un espectro invertido de los qualias, digamos. Quizás yo veo esto, quizás usted ve esto otro, digamos. Podríamos establecer, digamos, que en realidad vemos todo o percibimos los colores de la misma manera, ¿no? Y acá aparece la posición de John Locke sobre la pregunta del espectro invertido de los colores, ¿no? Locke parece haber sido el primero en formular explícitamente un escenario de espectro invertido. Un precursor inmediato es Malebranche, un filósofo francés, creo, u holandés. En el capítulo del ensayo titulado Sobre las ideas verdaderas y falsas, Locke escribe. Entonces, sí, es todo un problema filosófico, digamos. Tanto así que hay artículos al respecto. Tienen la Wikipedia también del espectro invertido. No quiero donar a Wikipedia. Bien, acá el asunto del espectro invertido. Entonces, sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Podrían entonces ustedes formular preguntas filosóficas, ontológicas y epistemológicas? ¿O les sería muy difícil? Vamos a ver los comentarios. Tenemos acá a Tomás. Dice que le costaría a Tomás, ¿ya? Pero bueno, vamos intentando y vamos revisando, pues eso es la gracia de hacer trabajos en clase. Entonces tienen esta instrucción, ¿ya? Formular dos preguntas ontológicas y dos preguntas epistemológicas.
¿Tienen ustedes claros estos conceptos o deberíamos partir con algo más simple? ¿Debería yo preguntarles por 2 preguntas ontológicas y epistemológicas o les pongo simplemente invente 4 preguntas filosóficas? ¿Cuál tarea les parece más agradable o mejor? Yo creo que la filosófica. ¿Ya? Yo también Empecé. creo que la pregunta Perfecto, filosófica. perfecto. Empecemos en simple. La instrucción va a ser la siguiente entonces, como va a ser un poco más fácil. Formular 4 preguntas filosóficas y formular 4 preguntas, perdón, 4 preguntas no filosóficas. ¿Sí? Y ver qué regla violan. ¿Sí? De estas reglas que vimos acá en el texto. O sea, ustedes me van a inventar 4 preguntas también no filosóficas y ustedes me van a decir, esta no es filosófica porque no es una pregunta abierta, o esta no es una pregunta filosófica porque no es trascendental, o esta no es filosófica porque no es una pregunta general, o esta no es una buena pregunta filosófica porque es una pregunta compleja. ¿Les parece esa actividad? ¿Aló? Se me Sí, fue el para mí internet. está bien, profe. Ya, perfecto, entonces la van a hacer. Nos vamos nosotros a la 1:30. La pueden hacer en 10 minutos o en 12 minutos o algo así. Nos juntamos de nuevo a las 13:22. ¿Ya? No se desconecten ni nada. Simplemente inventen sus preguntas y revisamos en conjunto a las 13:22. ¿Ya? Ahora formulen sus preguntas. Tranquilo, yo voy a estar acá escuchando si tienen alguna duda. Y a las 3:22 revisamos. ¿Ya? Profe, Dime. ¿serviría como la pregunta ¿quién es Dios? ¿Ya? Sí, sí. ¿Sí? Pero inventen ustedes las preguntas y revisamos a la hora, ¿ya? Para revisarlas todas juntas y para que las vamos comentando todas también, ¿ya? Ya. Usted simplemente haga lo mejor que pueda y revisamos a las 22, ¿ya?
van más o menos terminando, a la mitad. ¿Necesitan más tiempo o A mí me quieren...? falta una pregunta. Ya, perfecto. Va bien, dice Tomás. Entonces, Yo ya terminé. Constanza ahí ya terminó. Va a ser la primera en leer. Esperemos entonces un par de minutos. Quizá a las 1:20 voy a preguntar de nuevo. Y empezamos ahí con las revisiones, a compartir a ver qué preguntas se les ocurrió. ¿Alguien más terminó? Aparte de Constanza. ¿Terminaron más o necesitan un poco más de tiempo? ¿Cómo van? Yo terminé, pero no sé si también. Ya, no, eso no se preocupe, ahí lo vamos a ver. ¿Y los demás? ¿Necesitan los 2 minutos más o podemos hacerlo ahora? Porque a la 1:30 nos vamos, ¿no? Vamos entonces ahora, ¿ya? Si alguien no ha terminado, terminen escuchando a los demás. Y vamos entonces con la actividad, ¿ya? Eh, Constanza, ¿quiere empezar? Sí, Constanza, sí. ¿ya? Vamos entonces, voy a leer la instrucción y Constanza va a empezar, ¿ya? Entonces ustedes tenían que formular 4 preguntas filosóficas y 4 preguntas no filosóficas. Y explicar qué Ah, reglas, ¿sí? pero me faltaron las preguntas no filosóficas. Pero Constanza. Y dijo de las primeras que había, y dijo de las primeras que había terminado. Sí. Claro, que yo Como, pensé que eran solamente las cuatro como no diciendo, filosóficas. les gané a todos. Soy la Sí. primera, soy la mejor. Y incluso hice muchas, Ya. si lo están seleccionando. Hizo, hizo mucho y no hizo las que tenía que hacer. Ya, perfecto. Entonces léanos unas filosóficas. ¿Ya? Bueno, Una al menos, a ver. bien. Ya. A ver. Ah, ¿cuál de todo? A ver. La más buena. ¿Qué es lo que hace que la música sea música? ¿Ya? ¿Qué, qué es lo que hace que la música sea música? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que algo que podríamos considerar ruido sea música? O más bien, ¿cuál sería el criterio para decir que un sonido es música y que otro sonido no lo es? Esa ¿Que sería más nos o menos agrade? la pregunta. ¿Cómo? ¿Que nos agrade? ¿Que nos agrada? ¿Ya? O Ah, como está, el ritmo que está tiene. bien, perfecto. Estamos haciendo las preguntas, ¿no? Ya no es necesario responderlas, ¿sí? Porque no nos podemos, digamos, tardar semanas en eso y nos quedan solamente 8 minutos. Entonces, sí, ¿dirían ustedes que esta es una pregunta filosófica a partir de las características que leímos en el libro? Acá tendríamos las características de las preguntas filosóficas, ¿no?
La pregunta que dio Constanza es una pregunta filosófica en base a esas características. O no sé, Constanza, si nos puede usted explicar por qué razón esta sería una pregunta filosófica. Yo digo que sí, ¿no? Es una pregunta filosófica, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón sería esta pregunta filosófica? Creo que es una pregunta que le podría interesar a miles de personas en el mundo porque, o ¿Ya? sea, O sea, no es hay personas, trascendental. sí, claro, no hay ¿Ya? personas que, o sea, sí hay personas que no escuchan música, pero básicamente casi todo el mundo escucha música. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué otra razón Eh, más? y porque es una pregunta abierta, o sea, básicamente algo que no se puede tocar o que se puede decir o que se puede averiguar. Porque Mm, sí, porque son, eh, es algo intocable, por decirlo así. claro, sí. Me acuerdo una vez que un amigo me contaba que en su universidad tenían un taller donde hablaban cosas raras, digamos, ¿sí? Y una de las preguntas del taller que tenían era qué es lo que hace que un sonido sea música, ¿no? Los tipos se sentaban, digamos, y empezaban a compartir posturas. Porque sí, es una pregunta abierta y una pregunta que da para la reflexión. También es una pregunta trascendental porque esto le puede interesar prácticamente a cualquier persona que haya escuchado música, ¿no? No es un caso particular, entonces sí, bien, está bien su pregunta, es una pregunta filosófica. Bien ahí, Constanza. ¿Alguien más quiere compartir su pregunta? Veo a Renato, veo a Maru, veo a Tomás, veo a Lucas. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte ya? Vamos a anotarla acá. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Claro, estas preguntas las veíamos nosotros a principios de año, ¿no? Esta pregunta sería una pregunta filosófica, Yo creo que sí, porque es abierta. ¿ya? Ayer, ¿qué otra razón más? Las que aparecen en el libro, También como la de la Connie es trascendental, a muchas personas le interesa. ¿ya? También es trascendental. ¿Alguna otra cosa más? ¿Es una pregunta compleja o no es una pregunta compleja? Vamos a ver las características de acá. Pregunta general. Claro, esta pregunta también es una pregunta general porque no está preguntándose sobre una pintura o alguna cosa u otra, sino que está preguntando sobre el arte en general, ¿no? Sí, también sería una pregunta filosófica, ¿no? Ahora díganme con respecto a las preguntas no filosóficas. 4 preguntas no filosóficas y explicar qué regla violan. ¿Alguien alcanzó a llegar ahí? Eh, ¿Quién es mejor? ¿CR7 o la Vulga? Ya, perfecto. Entonces acá, ¿quién es mejor? ¿PR7 o la pulga? ¿Ya? Porque esta pregunta no sería filosófica. ¿Qué regla estaría violando esta pregunta? De las que aparecen acá en el libro, que hace que esta pregunta no sea filosófica. Que a nadie le interesa o a la... No a ¿Ya? todos. A las personas Ya, que ven claro, o sea, fútbol les interesa. perfecto. Solamente le interesaría a las personas que ven el fútbol, digamos. Si alguien no está pero ni ahí con fútbol, esta pregunta no es relevante en lo absoluto, ¿no? ¿Ya? Y no sería trascendental, ¿ya? Ahora también, esta pregunta en cierto sentido también podría ser cerrada. Por ejemplo, uno podría ocupar un criterio bien cerrado para elegir eso. Por ejemplo, el mejor futbolista es el que ha ganado más copas. Simplemente vamos a ver quién ha ganado más copas y listo, ahí tenemos la respuesta. O si tenemos otro criterio, el mejor futbolista es el que ha hecho más goles. Podríamos ver las estadísticas y sacar una respuesta. O el mejor futbolista es el que ha hecho más goles, ha ganado más copas y ha dado más asistencia. Podríamos nosotros ver las estadísticas y sacar respondernos esa pregunta de manera objetiva. O sea, tampoco sería una pregunta tan abierta, ¿no? Podríamos establecer criterios también. Criterios, digamos, que tienen que ver con estadísticas. Siempre hay estadísticas de futbolistas, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de anotación, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece a mí. ¿Les parece a los demás que esta pregunta no es filosófica? ¿Qué opinan los demás? Ahí la galería.
¿O les parece que es filosófica esta pregunta? Estoy de acuerdo que no es filosófica. ¿Por qué razón, Renato? Por lo que acabas de decir, por lo menos a mí yo juego a la pelota y me interesa, pero no me importa quién es mejor o quién no. Ya, perfecto. O sea, no, una pregunta interesante en nuestra calidad de humanos. ¿Sí? Al parecer las otras preguntas son interesantes en la calidad de humanos. Ahora alguien también podría decir la pregunta sobre la música, ¿o no? O sea, encuentro eso, a mí me va a decir que la ¿Ya? pregunta de la música igual sería como una pregunta no filosófica para la gente que no le gusta la música o que no la escucha. Mm, ¿ya? Claro. Ahora quizás no es trascendental, pero tiene que ver también con experiencias comunes, ¿no? Ahí tenemos un problema, ¿no? Alguien podría decir, no, eso, que a esta persona no le interesa la música, pero esa pregunta era abierta y hablaba sobre conceptos universales, el concepto de música, ¿no? Esta pregunta no es trascendental, pero al mismo tiempo también podría no ser una pregunta abierta también, ¿no? O sea, incumple más reglas, ¿sí? Ahora tenemos que tener en cuenta también que las preguntas trascendentales, según acá la definición que nos aparece, pueden ser porque resultan ser, dice acá, lo yo acabo de haber escrito, porque pueden ser interesantes para cualquier persona, debido a que tienen que ver con la experiencia de todos, acerca de los enigmas de la vida, ¿ya? Tiene que ver con una experiencia común, ¿sí? En cuanto nosotros somos humanos. Entonces, claro, al parecer la música sería un poco más general que el fútbol, ¿o no? ¿Creen ustedes? La experiencia de la música sería una experiencia más universal que la experiencia del fútbol. Yo creo que sí, porque todos alguna vez hemos escuchado Mm. música. Y también, digamos, no solamente nosotros en nuestro tiempo, sino que también, no sé, vamos a África hace 2000 años, digamos, o vamos a Grecia hace 2000 años. También hay una experiencia de la música, pero no del fútbol. Entonces, al parecer, no sé, sería una experiencia como más común lo de la música que el fútbol. O si tuviéramos que evaluarlo en términos de trascendentalidad, sería más trascendental la música que el fútbol, ¿no? Podríamos establecer grados de trascendentalidad. Estamos en el último minuto, llegamos ya a los descuentos a propósito del fútbol. ¿Qué aprendieron hoy para poder ir a almorzar? ¿Cómo formular preguntas filosóficas? Perfecto, Geraldine. ¿Algo más? ¿Le llamó la atención algo hoy? Estamos en el último minuto. El último Lo que comentario. hace que una pregunta no sea filosófica. Ah, perfecto. Lucas, Renato también. Vi que quería abrir el micrófono. Vamos, Renato. Ah, sí, es que iba a decir casi lo mismo que Lucas, que por ejemplo una pequeña cambio en la pregunta ya se transforma en una no filosófica. Perfecto. Entonces, para la otra semana, la tarea que tienen es completar su actividad. Ya la vamos a revisar. Eso es todo, no les quito más tiempo. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao, profe. Chao, 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 profe. chao, 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 profe. que me- chao, chao.